No pidas perdón por lo que pasó. Agarra un momento y vívelo. Disfruta los pasos que des como la primera vez. Fran, ¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien? ¿todo bien? Acá me quedé reenganchada con el Rewac. Estaba Sí, ahí, te veo, estás a full. estaba full, sí. Me desperté de golpe. Sí, sí, sí. ¿Qué Estuvimos onda? ¿Cómo ahí. salió todo el rework? ¿Te gustó? Re lindo salió. Fue muy musical, por eso me quedé ahí enganchada con algunas canciones que salieron ahí recomendadas. Se nota, tuvo a puro música. Exacto, sí. Sí, Qué sí. bien, Estuvimos qué con los bien. chicos de segundo hasta sexto y exalumnos, un montón también anotados, así que la pasamos súper bien. Buenísimo. Entraba en la reunión para molestarte. Hay que trabajar, hay que pensar el recreo eucarístico. Cierto, ya es lunes de nuevo, es Sí, verdad. sí. Yo estoy en la nada. Si querés, lo vamos pensando mientras te subo unos mates. Dale, sí, porque la verdad que no pensé nada, estuve a full con el Rework. Ahí te va, che. Agárralo. A ver. Mirá que está amargo. No, pero encuentro la dulzura en La lo dulzura amargo. en lo amargo. Sí, ¿Qué estás filosófica hoy? ¿Dónde sacaste eso? no sé, creo que Pero es una frase que leí por ahí. Me parece que en el Testamento de San Francisco, no estoy muy segura. me diste una idea genial, Juli. Ya sé qué hacer en el lunes en el recreo. Buenas, Hola. bienvenidos todos a este recreo eucarístico de lunes, lunes, martes, miércoles, cuando sea que lo estén viendo. Eh, bueno, en el recreo de hoy vamos a contarles una historia particular, muchos ya la conocen seguro, otros capaz que no, y bueno, el que la conoce está bueno escucharla de vuelta. Es la historia de San Francisco con el leproso. Juli, ¿nos querés contar un poquito sobre los leprosos? Sí, en esa época el lepra era una enfermedad que lo que hacía era hacer que las personas que estaban enfermas sean marginadas. Cuando una persona le diagnosticaban lepra, digamos, iba como a una parroquia, le sacaban todos sus bienes, le hacían como una ceremonia como si fuera una unción de los enfermos, me imagino yo, una cosa así, le entregaban una túnica y le entregaban un instrumento de madera, hoy medio parecido a esas maracas del carnaval carioca, por ejemplo, pero que en su momento eran de madera, que hacían ruido, y los llevaban, digamos, los hacían irse de la ciudad, quedarse a las afueras, a las entradas de las ciudades. Y tenían, digamos, la obligación de que cuando veían que alguien se estaba acercando, hacer sonar ese instrumento para que la gente supiera que ellos eran leprosos y que no se tenían que acercar, y, digamos, alejarse lo más que podían, y hasta incluso por el olor que a veces tenían de simplemente vivir en la marginalidad, los hacían se tenían que poner, digamos, en contra del viento. Eran todas como actitudes totalmente, eran segregados de la sociedad, básicamente. Más o menos eran esos los leprosos, digamos, ocupaban ese lugar en la sociedad cuando vivía Francisco. Bueno, incluso Francisco fue una de esas personas que creía en esto y les tenía miedo, por así decirlo, tenía un temor hacia los leprosos, hasta que un día iba cabalgando en su caballo por las afueras de Asís y vio un leproso y algo en su corazón decidió como cambiar y bajó de su caballo, superándose a sí mismo, se acercó al leproso y sin pensarlo le dio un beso. Bueno, incluso después siguió haciendo este tipo de actividades, y acogía a los leprosos, los bañaba y acompañaba a ellos, y se podría decir que vivió con ellos, vivía como ellos. Eh, una persona que antes estaba lleno de repugnancias a los leprosos y se tapaba la nariz, como decía Juli hace un ratito, por el olor y todo esto, empezó a rodearse de ellos y bueno, como que empezó a llenar su corazón de misericordia. Sí, y todos estos sentimientos, ¿no?, que recibió Francisco al superarse a sí mismo y acercarse a los leprosos, lo termina escribiendo
en su testamento. Hoy cuando arrancábamos por ahí hacíamos medio en chiste esto de que en lo amargo encontrábamos la dulzura, pero es una frase que Francisco escribió en su testamento, en el que, para citarlo tal cual lo dice, él escribe: me parecía extremadamente amargo ver leprosos, pero el Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Bueno, y para relacionar un poquito este encuentro que tuvo Francisco con el leproso, con lo que nos pasa a nosotros hoy en día, con nuestra vida, se nos ocurrieron pensar algunas preguntas, ¿no? Que siempre nosotros proponemos preguntas, pero son preguntas guía para ayudarnos a pensar, ¿no? Y a pensarnos sobre lo que estuvimos charlando. Como siempre decimos, si es necesario, frená el video, pensá cada pregunta, volvé a mirar lo anterior, sos totalmente libre de hacer como quieras este momento. La primera pregunta que pensamos es: ¿qué cosas nos parecen amargas o generan amargura en nosotros? ¿Encontramos algo de dulzura en algunas de esas cosas? Después también los invitamos a pensar estas dos preguntitas, teniendo en cuenta lo que nos contaba Julia al principio, de lo que la sociedad de Francisco creía de los leprosos y el miedo que les tenían, nada más por la condición que tenían. La primera dice: ¿dónde sienten que hay barreras sociales o creencias impuestas por otros en nuestras vidas? Y después, ¿cuáles de estas barreras te gustaría superar, pero no lo haces por miedo? Bueno, esas eran las preguntitas de esta semana. Los invitamos a responderlas personalmente y si se animan a compartirlas, siempre hay lugar para compartir y está bueno. No queda nada más por decir, espero que lo hayan disfrutado y nos volvemos a ver la semana que viene. Va a haber caras nuevas por acá, pero eso, el recreo de todas las semanas. Nos vemos. Nos vemos.